Esta es una serie de Discovery Channel del 2009 de 6 episodios que nos habló de las aves del terror Ophorurácidos, Titanis walleri, Varanus priscus, Omegalania, Spinosaurus aegypticus, el Acrocanthosaurus atokensis, el Mosasaurus hoffmanni y el Perroso amphision, los cuales eran los mayores carnívoros de su época, supuestamente. Y veremos solo aspectos relacionados con lo que cazaban, principalmente, y algunos aspectos de su ambiente, cómo lo cazaban y algunas estructuras metálicas para recrear sus movimientos de cacería en los casos que se puede hacer y cómo podrían incorporarse en nuestra vida diaria. De ninguna forma, como en Megalania en el supermercado, comprando a precios baratos, digamos. Pero digamos que este Megalania es demasiado chiquitito, no era tan chiquito, era mucho más grande. El Megalania no hubiera entrado por este pasillo. Pero veremos además muchas cosas mal hechas a lo largo de esta docuserie, tanto animaciones digitales como la información que brindan. ¡Qué desastre! ¿Es esta una de las peores docuseries? El primer episodio es con el Ophorurácido Titanis walleri, por lo tanto estamos en Norteamérica, el mundo cuando el Istmo de Panamá no estaba formado. Sudamérica estaba separada de Norteamérica hasta hace 3 millones de años, cuando se formó esta unión continental que permitió a los Ophorurácidos endémicos de Sudamérica pasar a Norteamérica, en donde encontraron entre otros mamíferos a los felinos que habían aparecido poco antes en el género Smilodon, un predador enorme, o los cánidos, un grupo de carnívoros que caza y bebe en manadas como los lobos gigantes. En este contexto entran los Ophorurácidos y Titanis walleri se destacó en el mismo. Pero ¿cómo cazaban? La estrategia pudo haber sido atacar por sorpresa, seguirle y proporcionarle un golpe letal con la punta de su pico doblado en hoz. Para poder darlo, debió usar la fuerza de su cuello, de acuerdo a hipótesis basadas en la reconstrucción de su esqueleto, musculatura y biomecánica de esta ave. Además de su cráneo enorme, pico robusto y con poca recurvatura, el Titanis tenía gran inserción muscular, como dice Luis Chiappe, paleontólogo especialista que proviene de Argentina, quien describió posteriormente a Kelenken Guillermoy, de Argentina, que es el Ophorurácido más grande encontrado hasta ahora. Pero toda esta potencia era proporcionada por 2 patas muy fuertes que le habrían permitido desplazarse el tiempo suficiente y distancia suficiente para proporcionar este golpe de vividor de alguna parte vital del cuerpo, como la columna y el pecho o cuello. Después, gracias a su fuerza mandibular, posiblemente a animales de cierto tamaño, como parientes de los caballos más pequeños que estos, en la pradera del Plioceno y el Mioceno. En el documental hacen una prueba con una reconstrucción metálica del cráneo de Ophorurácido, supervisado por el paleontólogo Eric Snively. La fuerza de palanca proporcionada al cráneo, con una estructura en bisagra que imita la acción del cuello para destrozar una presa, representada por un melón y un pollo. El melón parece representar una cabeza o cabeza de melón, y el pollo parece bastante pequeño para semejante animal. Debería ser un animal con huesos más grandes y fuertes y con más masa muscular. Este experimento es vistoso y puede estar bien hecho, al menos da una idea, pero en la actualidad se puede hacer lo mismo con una reconstrucción digital en 3D. Evidentemente quieren hacerlo más vistoso para el documental. También comparan el halcón con los Ophorurácidos en cuanto a la capacidad de predar animales de distinto tamaño y distintas habilidades de escapar. Las imágenes en el tomógrafo de Titanis revelaron que tiene un área de lóbulo ocular muy grande que sugiere la buena vista de una presa, una buena área de procesamiento de información para resolver problemas para cazar, y el área coclear, que es la que le da el balance cuerpo en la región del oído por detrás, que indica también buena audición. De esta forma pudo haber cazado distintos tipos de presa. El modelo de metal que hacen con el cráneo, un eje de pivote en el que vendría a ser el cuello y otra punta por detrás a la altura del tórax, miden la fuerza y filman con cámara rápida cómo pudo haber funcionado, y con estas imágenes concluyen que fácilmente pudo haber destrozado una presa con su fuerte pico. Sin embargo, hay bastantes problemas con esta reconstrucción. Por un lado es metal, como siempre digo, entonces es más fuerte que el hueso. Hay que tener límites superiores e inferiores de fuerza y compararlo o hacer un promedio de la fuerza que pudo hacer. Por otro lado, vemos que ponen los objetos que va a destrozar en el suelo, o sea, un ángulo muy grande de movimiento desde que levanta la cabeza hasta el suelo, con lo cual podía hacer mucho más fuerza en este ángulo, en este gran ángulo, que el que vemos en las imágenes contra animales digitales, ya que el caballo primitivo estaba
a la altura del tórax aproximadamente del forurrácido, entonces la fuerza por el ángulo que podía ser era menor. Sumando esta fuerza por el ángulo que tenía a que estaba corriendo, el efecto final es totalmente diferente al que vemos en esta reconstrucción de metal a un melón y a un pollo, aunque probablemente también de vividor. Además, el otro animal que caza, que es un roedor grande como un carpincho, está más cerca del suelo y vemos que le clava el pico, pero no lo destroza, como en las imágenes de modelo de metal, sino que lo somete con el pie, le clava el pico y lo traga entero por su tamaño. Ya que las aves no tienen dientes para tragar, deben tragar de esta forma a su presa. También nos explican las distintas estrategias de caza del Smilodon, con una mordida en el área del cuello, probablemente para quitar la vida a la presa rápidamente y comenzar a comer, y cazaba solitariamente, mientras que los lobos lo hacen en manada y tratan de agotar a la presa para luego despacharla. Podría haberla convencido charlando un rato, ¿no? Así la agotaba también. Por lo que el Smilodon tal vez pudo ser más fácil para que el forurrácido pudiera quitarle la vida al estar solo, mientras que los lobos, al estar en manadas, debieron haber sido más difícil de vencer. Tal vez al contrario, y venían a comer sin invitación cuando el forurrácido estuviera comiendo, y podrían haberlo despachado al ave de terror con cierta facilidad. No se sabe, no hay registro de esto, así que no es ni siquiera una consideración esta. Es solamente algo vistoso para el documental. Tanto los huevos, que deben ser puestos en el suelo y pueden ser fácilmente predados, principalmente cuando la madre que empolla los deja solos, como la abundancia de los lobos y otros predadores grandes, pudieron haber hecho que las presas del forurrácido escaseen y su número se reduzca con la caza de sus huevos. Sin embargo, nada de esto se sabe, son hipótesis como máximo, especulaciones sin evidencia como mínimo, por tanto sin apoyo científico. Como se extinguieron todos los forurrácidos, porque además pasó en Norteamérica y en Sudamérica. Así que los fenómenos que produjeron la extinción en ambos extremos de América debieron haber sido distintos. El Spinosaurus, en este episodio vemos al peor jamás reconstruido digitalmente. Está muy desactualizada también, pero también tiene esas raras espinas a lo largo de la cabeza y del cuerpo, y la forma del cuerpo en general es bastante rara también. Comienzan hablando de lo impresionante que era y lo raro que era, que encontraron los primeros restos a principios del siglo XX por parte de Ernest Stromer en África, Egipto, y que era conocido por pocos huesos, parte de vértebras con las espinas neurales enormes y mandíbula, parte de miembros, pero fueron todas perdidas durante el bombardeo aliado en la Segunda Guerra Mundial. Por muchos años no hubo más material para analizar del esqueleto, más que las fotos de estos restos perdidos. Se suponía que su anatomía se parecía a la de sus parientes más cercanos, como fue el caso de Baryonyx, por lo que todo lo que se suponía en base a sus parientes. Mostró similitudes en la columna, cráneo y brazos con Baryonyx, pero posteriormente se encontraron más diferencias. En la columna entre Baryonyx y el Spinosaurus era la altura de las espinas neurales, algo que ya se sabía de antes, pero posteriormente en 2011, que esto sí no lo dicen en el documental, se encontraron muchos más restos, como ya hablamos en el video del Spinosaurus, con Paul Sereno y hablando de las actualizaciones del esqueleto y otros videos, que llevó a poder hacer una reconstrucción muy actualizada de este esqueleto, dando una nueva imagen de este dinosaurio y posiblemente nuevas adaptaciones distintas a las que se pensaban. De los brazos, lo que hay en la actualidad es un número y algunas falanges, nada más. La reconstrucción de metal del brazo es usada para reconstruir el poder que pudo haber tenido, ponele. Más tarde hablaremos de eso. El Spinosaurus vivía en África, como dijimos, en un momento en el que ésta tenía la costa cercana y muchos ríos que corrían por dentro, pero acá no hablan de eso aún. Vamos al Paralititan, que era un saurópodo titanosaurio de esa época y lugar, que comía plantas en árboles, pero no había pasto. ¿Por qué siguen haciendo pasto? Por favor. Bueno, aparece un Rugops, que era un predador de gran tamaño en esta área. Era un abelisáurido, más emparentado con Carnotaurus de Argentina que con los Tyrannosaurus o Spinosaurus. Muerde un espécimen joven de Paralititan y Spinosaurus aparece, agarra el Rugops mientras está comiendo a la cría de Paralititan y se lo come al Rugops. Sin embargo, no hubiera podido comérselo de esta forma porque no era tan chiquito el Rugops. Bueno, eran unos 4,5 metros de largo, pero comparado al Spinosaurus de 18, es una gran diferencia, pero sabemos en la actualidad que habría llegado a unos 14 metros máximo el Spinosaurus.
según me lo dijo el propio Sereno en el podcast que hice con él, y salió esto también publicado en varios papers suyos. Los paleontólogos italianos, Cristiano Dal Sasso y Simone Maganuco, estudiaron restos del hocico del Spinosaurus recuperados en Egipto y le hicieron una tomografía, reconstruyendo la anatomía de los nervios y vasos sanguíneos que circulan por su extremo, que era muy parecido a la de los cocodrilos y que podría haber funcionado de forma similar, esto es, percibir peces en el agua con mayor facilidad. En la actualidad sabemos que este resto de hocico pertenece al nuevo material o neotipo del Spinosaurus, que posteriormente fue rastreado a Egipto por Ibrahim y Sereno y su equipo, y recuperaron la mayor parte del esqueleto, que cambió lo que sabíamos sobre este dinosaurio, como vimos en el documental del nuevo Spinosaurus. Además, la fuerza mandibular puede haber sido muy grande como para destrozar a su víctima y ayudarse con las manos, con sus dientes de forma de cocodrilo cónicos y sin filo, podría perforar la carne con facilidad. Sin embargo, en la actualidad sabemos que el hocico era muy bajo y estrecho. En realidad en el documental ya lo sabían porque vemos unos restos del hocico este. Además, algo que no dicen es que Simone Maganuco y Cristiano Dal Sasso dicen en su estudio del hocico este que encontraron restos de peces en el propio hocico por parte de Stromer, los restos originales. Entonces ahí había evidencia de que el Spinosaurus comía peces. Entonces, ¿por qué acá no nos dicen en ningún momento en detalle, ¿no?, que comiera peces, sino que básicamente nos dicen que lo obvio era que comiera a otros dinosaurios, no peces? Bueno, no lo dicen en ningún momento tan detallado, no lo dicen en un momento, pero no ahondan en ese tema. Como dicen en gran parte del documental, también podría haber sido útil. Ese hocico enorme pudo haber sido útil para comer peces en lugar de grandes animales, que es lo que se cree en la actualidad. Es la hipótesis más fuerte. Pero tal vez presas pequeñas en tierra, cuando no abundaran los peces, pudieron haber sido lo que tenían para comer. ¿Cómo pudo haber sido cruzarse con este animal en la actualidad? Bueno, es una pregunta que hacen en este documental y que evidentemente no va a suceder. No tiene mucho sentido. Esta pregunta es puramente visual, ¿no? Muy probablemente no hubiera durado mucho con los militares y las escasas presas en tierra. El humano no hubiera podido escapar a su velocidad, pero sí podría esconderse de forma que el Spinosaurus no llegue, en espacios reducidos, o zigzagueando. El Spinosaurus no habría tenido capacidad para seguir a un animal que zigzaguee. La prueba de fuerza de brazo no tiene mucho sentido, pero veamos. Usan aire comprimido para liberar el mecanismo del brazo mecánico, literalmente mecánico, con forma de brazo, y mano del Spinosaurus, que dicho sea de paso está agrandado este brazo, es como para un animal de 18 metros y este Spinosaurus no habría llegado a más de 14. Esto lo hacen para que impacten el gel balístico y luego sobre la puerta de un auto. Sí, como escuchaste, la puerta de un auto. Seguramente había muchos autos hace 95 millones de años. Por cierto, estaba siendo sarcástico. El resultado arrojó que el brazo tenía garras que podían clavarse en el gel balístico. Qué resultado asombroso. No sabíamos eso, ¿no? Esta preciosidad llegará al límite. Le dan un manotazo a un maniquí humano. Seguramente era el choque de 5 más grande del mundo. El Carcharodontosaurus fue otro terópodo que vivió junto con el Spinosaurus en África, que pudo haberse alimentado de presas parecidas a la del Spinosaurus según el documental, no según lo que se cree ahora, y era miembro de los Carcharodontosáuridos, cuyo representante argentino era el Giganotosaurus, por ejemplo, que podría ser uno de los más grandes terópodos. Por otro lado, también nos muestran al Sarcosuchus, que era el cocodrilo más grande que vivió en esta época en África y uno de los cocodrilos más grandes que jamás existieron, por lo menos de acuerdo al registro actual, que también descubrió gran parte del esqueleto Sereno, Paul Sereno. La función de la vela del Spinosaurus es un misterio, pero comentan en el episodio que pudo servir como mecanismo termorregulador, calentando el cuerpo al tener mucha superficie al sol como un panel solar, pero no hay evidencia sobre esta función. Tal vez se hubiera tostado un poco la cara, ¿no?, con este panel solar. También dicen que puede servir para generar una sombra en el agua que acerca a los peces para hacer más fácil para comerlos. Otros dicen que pudo servir como le sirve a los peces con aleta dorsal en el agua, lo cual es muy improbable. O sea que podría nadar, sumergirse en el agua y usar la aleta como
La vela dorsal esta como propulsión en peces, y la hipótesis más aceptada en la actualidad, que es para exhibición ante enemigos o durante época de apareamiento. Sobre este último caso no hay evidencia de que tuviera diferente forma entre machos y hembras, o sea dimorfismo, por lo que probablemente era más bien para ahuyentar enemigos. Pero todo esto terminó cuando el nivel del mar bajó, la costa se fue más al norte y desaparecieron los ríos internos, eliminando los peces presa del Spinosaurus. Como dice acá, pudieron haber perdido la vida los Paralititan, pero no se sabe, porque como dije, Spinosaurus habría comido más bien peces, de los cuales hay evidencia, y además no se sabe por qué se extinguieron todos estos dinosaurios. No hay una explicación clara, casi nunca la hay. Cambió el ambiente, claro, pero pudieron haberse extinguido antes que cambiara el ambiente y que no esté relacionado con el evento, de un evento al otro. O sea, que se extinguiera Paralititan tal vez muy seguramente no estuvo vinculado a la extinción del Spinosaurus, o puede que sí, pero no se sabe. La información es muy limitada, como mínimo es limitada, ¿no? Megalania, el más grande de los reptiles de Tyrannosaurus, unos 250 kilogramos de peso, y vivió a lo largo de 1 millón de años en Australia, que estaba aislada de los demás continentes. Continúa de esta forma, lo que permitió a la fauna y flora evolucionar por separado del resto del mundo. Hace 1,5 millones de años había megafauna, el canguro gigante, Procoptodon, el wombat gigante, Diprotodon, y ambos pudieron haber sido presa de este reptil gigante emparentado con el moderno dragón de Komodo. Megalania era mucho más grande y fuerte que cualquier reptil actual, pero pesando unos 350 kilos y midiendo unos 6 metros de largo como máximo según algunas estimaciones. ¿Cómo hizo este reptil para dominar un mundo de mamíferos? En realidad habían otros mamíferos carnívoros, pero no habían reptiles gigantes en otras partes del mundo. El clima era cálido, mucho calor y árido, lo que hizo un clima muy bueno para este reptil de cabeza grande con dientes poderosos que podría haber comido grandes mamíferos de su entorno. A diferencia de sus parientes actuales, Megalania tenía dientes orientados hacia adelante en el frente de la mandíbula como para quitar grandes pedazos a su presa de carne, como dice Hognul, experto en Megalania. Megalania va al supermercado, pero cuando ataca vemos un reptil más pequeño que de los 6 metros que nos dicen durante el documental, excepto que este hombre midiera 3 metros de alto. Todo esto además de muy buena vista y audición, además de un sentido de olfato que detectaba partículas en el aire a gran distancia con la lengua bífida en contacto con el órgano de Jacobson para analizar estas partículas en el cerebro pequeño que poseía, pero era eficiente, y tenía todo esto a pesar de ser ruidoso al caminar, como pasa en lagartos actuales, como nos dice este herpetólogo. Lo hacía el predador tope en la cadena alimenticia, a pesar de esto, al Megalania. La estrategia de caza pudo haber sido por emboscada, se escondería, podría usar los forámenes en los márgenes de su mandíbula para percibir el paso de las presas cercana a él, además del órgano de Jacobson. Pero necesitaría además cerca del 80% de su masa corporal para ingerir en un día, como lo hace el dragón de Komodo actual, que comería esto un día y luego para digerirla tardaría al menos una semana. Podría haber comido presas grandes, como este canguro, de unos 220 kilogramos de peso de Australia, y eso era suficiente para llenarse, ¿no? Hay rumores de Megalania en la actualidad y vemos una reconstrucción digital de cómo una vaca actual con cuernos podría haber sido presa de este Megalania. Una reconstrucción digital bastante fea, ¿no? No hay pruebas de esto en la actualidad. Cazar al canguro marsupial no pudo haber sido fácil para Megalania, ya que tenía una gran capacidad de salto, este canguro marsupial, y podía también patearlo en la cabeza debido a su gran capacidad de movimiento y a poder usar la cola para sostenerse en el suelo y usar las patas al tenerlas libres, como hace el canguro actual, si estaba muy cerca del Megalania. También son capaces de respirar los Megalania eficientemente. Cuando persiguen una presa, se puede dilatar la garganta y empuja de esta forma el aire a los pulmones, haciendo que haya más disponibilidad de aire para largas carreras. De esta forma podría alcanzar a la presa, morderla en la cola para hacerla caer. Otro predador era el
león marsupial, no vinculado con los félidos actuales, pero era muy grande y feroz en su época, con restos encontrados en cavernas debido a que sus restos cayeron en pozos conectados con estas. A pesar de tener alrededor de 1,50 m de largo, pudo haber sido un gran predador y capaz de saltar a los árboles a sus presas en el suelo para morderlas con mucha fuerza de sus mandíbulas. Tenía molares enormes, y eran pocos, pero eran enormes. O sea, vendría a ser el desvividor desde el cielo, ¿no? Porque te caía de encima. Ambos predadores convivieron en una época difícil de Australia, que era más árida que en la actualidad, tal vez peleando por sus presas. Para cazar un diprotodon, Megalania pudo contar con un secreto que también tienen los dragones de Komodo actuales. Antes se pensaba que eran bacterias de su saliva que usaba para cazar, pero una tomografía digital del cráneo reveló que en realidad eran glándulas de veneno a cada lado de la mandíbula que secretan veneno hacia la encía, que hace que cuando el Megalania o dragón de Komodo actual en realidad muerde a su presa, además de morderla también le inyecta ese veneno que queda en la encía. Entonces pareciera como que ese veneno en realidad parecía que eran bacterias que estaban en su mandíbula, pero en realidad es veneno. De esta forma, un dragón de Komodo actual puede comer incluso un búfalo de agua actual, que es 10 veces más grande en su masa corporal que el propio dragón de Komodo. Lo mismo podría haber hecho un Megalania con un diprotodon, que es mucho más grande que el propio Megalania. Hace 50.000 años hay también evidencias de humanos que pudieron haberse cruzado con Megalania, tal vez siendo presa de este reptil o tal vez al revés, a veces debido a la capacidad humana de crear herramientas para todo, y con esto pudieron sobrevivir a este predador, y el predador en realidad se extinguió unos 30.000 años atrás. Mosasaurus vivió en el océano más peligroso del mundo en la peor época también, cuando Norteamérica estaba penetrada por un océano, dividiéndolo a la mitad. En Kansas hay grandes secuencias del Cretácico de sedimentos carbonáticos, llenas de nanofósiles correspondientes al plancton del fondo marino. Allí encontraron restos de Mosasaurus, los primeros datan de 1930, pero en 1780 encontraron un gran cráneo que no podían descifrar qué era. ¿Un cocodrilo? ¿Un lagarto? No, un reptil marino gigante, dijo el barón Cuvier, al identificar correctamente los restos craneales como más emparentado a una lagartija actual. Entonces lo denominó Mosasaurus, que quiere decir reptil marino. Estos reptiles marinos provienen de otros reptiles, como siempre, pero que eran terrestres, de lo cual hubo evidencias recién a partir de 1989. Este reptil se conoció como el Dalasaurus, que evolucionaron como animales acuáticos para evitar predadores terrestres en el tiempo de los dinosaurios. Bueno, esto es un poco determinista, ¿no? Que desarrollaron cierta estrategia para lograr otra cosa, que en realidad, bueno, la evolución no funciona del todo así, pero es cierto que existen presiones de selección cuando hay predadores, cuando hay otros ambientes disponibles. Al haber ambiente acuático disponible y al ser predados, es muy probable que sean orillados de alguna forma hacia la conquista, por así decirlo, de otros ambientes. Pero bueno, la evolución funciona de forma muy diferente según en distintos animales. En el océano se pueden encontrar otros predadores como el Sifactinus, que son peces gigantes de unos 4 metros de largo, plesiosaurios y pliosaurios y tiburones, por lo que los reptiles ancestros del Mosasaurus debieron empezar en el agua. Esto hace al menos 95 millones de años. Los humanos tuvimos suerte de no toparnos con este reptil marino, como lo muestran en esta escena muy similar a Jurassic World Dominion, en la que el Mosasaurus sale y muerde una jaula con peces, que es una jaula muy parecida a la que vemos con estos pescadores. Los 80 años posteriores al descubrimiento de los primeros restos de los mosasaurios y de los dinosaurios también llevó a la conclusión de la distribución mundial del propio Mosasaurus, ya que se fueron encontrando más restos en distintas partes del mundo. Las adaptaciones del Mosasaurus para la predación, además de las obvias,
en la anatomía de la cola, para la propulsión y las aletas. También tenían amplificado el sentido de la audición, unas 38 veces por encima de lo normal, y un sentido del olfato muy desarrollado como las lagartijas actuales, y la lengua bífida era aún más eficiente en el agua para percibir a sus presas y áreas sensitivas a los costados de las mandíbulas, que eran estos forámenes neurovasculares que podían sentir la presión del agua, los cambios de presión en el agua, para también percibir los movimientos de la presa. Los cocodrilos también pueden sugerir como Mosasaurus predó, ayudándose a cazar una presa con la propulsión de la cola, pero solo por un tiempo cortado, o sea, una explosión de velocidad y de potencia, pero durante poco tiempo. Bueno, esto igual no se sabe, es una hipótesis. Una explosión de velocidad y potencia se podría haber escondido en el fondo marino y salir propulsado con fuerza y poder ajustar su dirección según la presa. Todo esto tampoco se sabe, pero al tener todas estas adaptaciones, estas modificaciones anatómicas, es lo más probable que pudo haber hecho. Además, entre Mosasaurus y los tiburones, como el Genshu, debieron haber tenido enfrentamientos, y hay algunas evidencias de mordidas de tiburones a mosasaurios, probablemente ya heridos, de hace unos 190 millones de años. Hay registros también de fósiles de un pequeño mosasaurio que fue regurgitado por un tiburón, algo similar a lo que pasa en la actualidad con distintos predadores, ¿no?, marinos. Tal vez un mosasaurio adulto pudo haber quitado la vida también a tiburones gigantes que vivieron en total unos 50 millones de años, y el Mosasaurus en realidad dominó por encima de los tiburones, ¿no? También podrían competir con otros reptiles marinos como los plesiosaurios, con un cuello corto y unos de cuello largo. Los de cuello largo habrían sido más susceptibles a las mordidas de un mosasaurio, ya que era más fácil de alcanzar el cuello, entonces lo agarraba el Mosasaurus del cuello y ya lo podía despachar con cierta facilidad. La forma de comer la simulan con una cabeza de metal, con dos puntas de articulación en la mandíbula y que se mueven independientemente, como en escamados actuales, tales como las serpientes, que se mueve independientemente la mitad posterior con respecto a la mitad anterior, pero todas estas empujan a la comida hacia atrás. Ambas mueven toda la carne hacia atrás con ayuda también de los dientes que tienen crestas longitudinales que también se clavan muy bien en la presa, como vemos también en parte en esta recreación de cómo habría sido la mordedura de los mosasáuridos. Y además vemos también que tenían una hilera de dientes palatinos de cada lado del cráneo, que también ayudaban en esta tarea de llevar a la presa hacia la garganta, ¿no? Ya sabemos que estamos en el agua, entonces el agua es un medio más viscoso, más escurridizo, entonces tenían también una serie de adaptaciones para impedir que la presa escape y aumentar la efectividad, ¿no?, de la ingesta del alimento. Estas son demostraciones simples para televisión, pero tienen cierta utilidad si, bueno, miden, por ejemplo, factores de fuerza mínima, máxima, y para tal vez también estimar algunos parámetros de estas adaptaciones que tenía el Mosasaurus sirve. Bueno, también sabemos que se pueden hacer estos mismos modelos digitalmente y tal vez incluso también incluir estas modificaciones específicas del Mosasaurus en el propio modelo, y te puede tal vez arrojar resultados más precisos que si haces todo un cráneo de metal y otros. Bueno, hay restos de mosasaurios también con trazas de mordida en el cráneo, en el techo del cráneo y en la base del cráneo también, tal vez resultado de disputas territoriales, como ya hablamos en el video de Prehistoric Planet. Esta mordedura tuvo que haber sido desvividora para otro mosasáurido y tal vez también le quebró el cuello. Por suerte pudo preservarse hasta la actualidad estos restos. La extinción del Mosasaurus, los mosasáuridos y los reptiles marinos, ¿no?, en general, fue producida por un meteorito que fue lo único que pudo cortar con la dominancia en el agua de este reptil marino gigante, y mientras que sus competidores, los tiburones, sobrevivieron, ¿no? Es lo que puede pasar. El perroso o el Amphibian ingens, hay varias otras especies de este género, vivió hace unos 19 millones de años en el Mioceno, del Mioceno al Plioceno. De la Eurasia pudo haber sido que emigró a Norteamérica, según se supone, su grupo, ¿no? Tal vez no el género en sí, por un puente presente que estaba en Siberia, ¿no?, que sabemos que siempre se cruzó ese puente terrestre, también incluso durante la historia evolutiva del humano.
En los sitios de sabanas de Norteamérica, este perro oso se enfrentó también con otros predadores gigantes. Era un mamífero con más de 2 metros de largo que muy probablemente tenía la capacidad de sujetar a su presa con sus brazos mientras la mordía con dientes muy fuertes y con una fuerza mandibular muy notable. Este sí era un mamífero placentario a diferencia del otro que vimos y tenía enorme musculatura temporal gracias a la cresta sagital y el espacio que tenía para morder, ¿no? El volumen muscular que se insertaba ahí. Podían quitar la vida a enormes animales. También habría tenido un gran olfato para oler a una presa potencial, tanto parientes de caballos como también de otros tantos grupos que podrían haber convivido en esa época también. Incluso ungulados, mamíferos ungulados tal vez. Dinoios era otro predador que habitaba en la época que podría haber convivido con el Amphision. Tenía también unos dientes muy grandes, más grandes que los del Amphision y más volumen muscular también por una cresta lateral que tenía a los costados de la zona temporal que llegaba también a unirse con las mandíbulas, ¿no? El Dinoios era parte del grupo de los entelodontes. Vemos un cráneo enorme de unos 100.000 años, que es el mejor preservado de este grupo, y tenía también una enorme boca con una gran capacidad de amplitud para meter grandes presas, grandes trozos de comida, de carne allí. En la evolución del Amphision vemos también que se produjo un crecimiento grande de tamaño de este género para convertirse en grandes predadores de las sabanas y poder ganar la batalla por la supervivencia con el Dinoios, ¿no? Al crecer más también pudo haber crecido por competencia con las presas. Las presas se aumentaron de tamaño, también debió aumentar el tamaño del Amphision. Hay muchas cosas de estas que no se saben con seguridad. Lo que se sabe de una forma de correr del Amphision es que no podría haber corrido como un cheetah porque no era tan ligero del cuerpo, era muy robusto, muy musculoso, tenía huesos largos, un número largo en el brazo, por lo tanto no tenía las proporciones para tener una explosividad prolongada en la carrera, pero sí para tener una explosividad limitada en el tiempo que podría haber permitido atrapar a la presa, usar su antebrazo potente y derribarla de esta forma, tal vez durante emboscadas. Algunos aspectos del Amphision habían sido parecidos a los del león actual, como la forma de percibir el alimento, en cuanto a que había un dimorfismo también y que cazaban individualmente. Pero todos estos hábitos, estos comportamientos que dicen en el documental con tanta seguridad son aspectos que son más bien hipótesis, que es lo que se cree, pero que hay ciertas evidencias, pero también hay evidencias en contra. O sea, son hipótesis, no es algo definitivo como observar un animal actual en la naturaleza, como un león sabemos qué hábitos de caza tiene, un cheetah sabemos qué hábitos de caza tiene, y una hiena sabemos qué hábitos de caza tiene. Entonces no, porque se observa, se documenta, se graba, pero en el caso de estos animales extintos solamente hay fósiles. El Epision era otro predador grande, pero a diferencia del Amphision, el primero era sociable. El Epision, de nuevo, no es lo mismo. ¿Por qué era sociable? Porque era un cánido como los perros, a diferencia del Amphision. Y que fuera sociable, tal vez se lo refiere a cómo se encontraron sus restos asociados a otros miembros del grupo, pero pudieron haber perdido la vida en distintos momentos, ser una acumulación azarosa. Hay que ver por qué, pero puede tener cierta velocidad, pero es dudoso. Entonces, el Epision, a diferencia del Amphision, se supone, de nuevo, a diferencia de lo que dicen acá, que lo dicen con seguridad, pero se supone que cazaba en manada, como el lobo moderno, tal vez una relación similar entre el oso y el lobo actual, ¿no? Que el oso obviamente le puede quitar la comida al lobo, a una presa ya cazada, y además como el oso es más grande puede echar a los lobos, o al revés, ¿no? A veces los lobos pueden luchar contra el oso y quitarle esa presa al oso. Y el Epision pudo haberle también quitado el alimento al Amphision por haber cazado un grupo. Los Epision pudieron haber competido con el Amphision, como digo, tal vez de forma similar como lo hacen en la actualidad el lobo y el coyote, en la que el lobo le quita la vida a las crías también. Otro aspecto de su comportamiento
que tampoco se sabe, le quita la vida a la cría de coyote para que eliminar la competencia de esta forma. Aunque sea muy cruel, no es lo que hacen los animales en la actualidad. El lobo va a buscar a las crías para quitarle la vida y tener menos competencia por las presas. Como no pueden cazar a los adultos, no pueden quitarle la vida a los adultos porque corren más rápido los coyotes adultos, como las crías están en cuevas y son vulnerables, agarran a las crías. Esto es imposible de decir con la evidencia actual, obviamente. El anfitrión debió haberse perjudicado por cambios de clima y de presas tal vez hace 2,6 millones de años, y aparecieron los osos modernos que estaban también adaptados a distintas condiciones con respecto al anfitrión y que su tamaño ya no benefició más al anfitrión, al igual que su ecología. Tal vez estaba muy especializado a un tipo de ambiente muy en particular y no pudo adaptarse a cambios de ambiente, pero como digo, las extinciones son factores muy difíciles de analizar. No hay una respuesta clara en la mayor parte de las veces. Sí hay sobre la extinción de los dinosaurios, por ejemplo, evidentemente fue un meteorito, pero la mayor parte de las veces no se puede decir porque se extinguen los grandes grupos y menos aún las especies, que es algo más detallado, más específico, requiere factores más específicos para causar la extinción de una especie en particular, ¿no? Porque ocupa un rol ecológico en particular. Pero las razones precisas, como dije, son desconocidas. Acrocanthosaurus pudo haber sido el predador más grande de Norteamérica hace 110 millones de años. Pudo haber sido el Arnold Schwarzenegger de los dinosaurios. Un comentario muy científico si los hay, ¿no? En el lago Paluxy de Estados Unidos, Norteamérica, hay evidencia de un combate con un dinosaurio herbívoro, en lo que antes era una costa al suroeste de Norteamérica, donde habían ríos bien dentro del continente. Vemos una serie de huellas que son de Acrocanthosaurus. Sin embargo, como siempre digo, no hay forma de saber a partir de estas huellas que pertenezcan a esta especie en particular, porque las huellas guardan la anatomía blanda del pie, cuando el dinosaurio es nombrado en base al esqueleto. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces se puede decir que está más familiarizada esta huella con un dinosaurio como el Acrocanthosaurus o un pariente, pero no exactamente que sea de esta especie, de este género. También dicen que las huellas son de Paluxysaurus, las otras, la del saurópodo, la del herbívoro. Se aplica el mismo principio con este, ¿no? Este herbívoro evidencia que hubo una pelea por la supervivencia entre ambos, con el carnívoro corriendo paralelamente al herbívoro hasta que las huellas del carnívoro se imprimen sobre las del herbívoro, porque estaba tratando de derribarlo. Entonces pisa sobre las huellas del herbívoro, porque cada vez se pega más a él, pero primero lo trata de cansar y tirándosele encima y haciéndole difícil seguir caminando. En ese lugar había un clima tropical con abundante vegetación y herbívoros de 10 metros de largo y 36 toneladas de peso, de masa, o sea el Paluxysaurus, que pudo ser presa frecuente del Acrocanthosaurus. Una comparación del cráneo del Acrocanthosaurus con el Tyrannosaurus revela que aunque el Tyrannosaurus era gigante, robusto y hecho para comer a la presa, hasta incluso los huesos de esa presa, mientras el Acrocanthosaurus tenía un cráneo más alto, débil, con dientes estrechos como cuchillas para desgarrar carne, tal vez mordiendo el costado del saurópodo para debilitarlo y cansarlo hasta que pudiera darle un golpe final, ¿no? Morderle el cuello tal vez. Imaginarlo resucitado en un museo sería imposible, pero acá está. Y una vez azotó Norteamérica en el Cretácico. Y esta gente sale corriendo del museo, ¿no? Nunca más van a volver a pedir un ticket en el museo estos. En la serie hacen las manos con unas resinas, pareciera, y las usan para mostrar cómo hubiera funcionado ante la carne. Seguramente, como dice Philip Currie, hubiera usado un brazo de forma distinta al Tyrannosaurus y hubiera tenido mucha más fuerza para desgarrar con sus enormes garras, valga la redundancia. El animatrónico de la mano se usa para perforar gel balístico y todas las garras lo destrozan al gel balístico, algo que pudo haber hecho el propio Acrocanthosaurus con la retaguardia de un Ornithischio-Tenontosaurus, por ejemplo, que vivió en esa época. Así no, Acrocanto, así no. Parece que fue la víctima tanto de este dinosaurio gigante como del Deinonychus. Tal vez Tenontosaurus pudo usar la cola para defenderse. El brazo del Acrocanthosaurus llegaba a un ángulo de 25 grados de movimiento, por lo que
En un ataque a este saurópodo con estos brazos, con este ángulo limitado de movimiento, era casi imposible, porque tenía que levantar el brazo por encima del lomo del herbívoro para poderlo sujetar y destriparlo tal vez. Lo reconstruyen con la demostración de Phil Center, que trabaja en biomecánica, por lo que muy probablemente habría sido usado la mandíbula más que los brazos para atacar al saurópodo y sacarle grandes pedazos de carne. El paleontólogo Jerry Harris pasea por el supermercado de huesos para mostrar cómo las vértebras tenían agujeros para aligerar el peso del cuerpo. Algunas reconstrucciones digitales en el capítulo nos muestran cazando entre dos individuos, algo que no se sospecha que pudiera haber pasado. O sea, no se sospecha que hayan podido cazar en manada estos dinosaurios, ni ningún otro prácticamente. El cuello tenía una gran musculatura con altas espinas neurales y muy robustas, que podían albergar grandes volúmenes musculares y pudieron trabarse muy bien entre sí al moverse para usar la boca. O sea, podía levantar el cuello para poder levantar también la boca, la mandíbula, y estas vértebras se trababan entre sí sucesivamente, así sacar un buen trozo de carne de su propia presa. En el camino de huellas se ve primero el Acrocanthosaurus estaba por detrás del herbívoro, luego se ponen a la par y en un momento hay dos huellas derechas y falta una de las izquierdas, lo que indica que se pegó tanto al saurópodo que pisó dos veces con el mismo pie, por lo que estaba prácticamente encima del saurópodo, por así decirlo, ¿no? Porque el saurópodo era más alto que el Acrocanthosaurus. Luego en esta sección del documental el Acrocanthosaurus va más despacio y el saurópodo sigue, tal vez para esperar que la mordida surtiera efecto y el saurópodo caiga. Pero nada de esto, de esta última parte se sabe, ni si lo hubieran mordido en el cuello, ni siquiera si el ataque fue así, o si fue un ataque en sí. Es una hipótesis que explica un problema, pero hay otras explicaciones. O sea, se produjeron las huellas exactamente al mismo momento. Primero pasó el saurópodo, después el carnívoro. Bueno, o sea, el hecho de que estuvieran paralelas entre sí, que pareciera haber una interacción entre ambos grupos de huellas, es una indicación de que pudieron haber interactuado perfectamente. Así que es probable que estén en lo correcto con que es un ataque. Pero ni que sean estas especies en particular, pueden serlo, son las que se conocen, las especies de dinosaurios de esta región de Norteamérica, pero pudieron haber otras que no se conozcan. Entonces por eso se tienen que usar nombres de la ignotaxonomía y no de esqueletos, no de taxonomía convencional. Por otro lado, también sabemos que los saurópodos no eran animales muy ágiles para correr y el Acrocanthosaurus también era un animal muy pesado y grande, ¿no? Se le hubiera dificultado mucho. No hay claras razones por las que este depredador de espinas altas haya desaparecido. Tenía una espalda demasiado alta que se la proporcionaban estas espinas neurales, por lo que pudo haber tenido también un cuello mucho más fuerte y una espalda mucho más fuerte. Como pasa con los demás seres de esta serie, que no se sabe por qué se extinguieron. Si era tan inteligente, ¿por qué desapareció?, ¿no?, diré Homero. En el documental le echan la culpa un poco a Deinonychus, porque es el otro carnívoro conocido en el área y en el tiempo. Es fácil echarle la culpa al pobrecito. Nos muestran también el Deinonychus, que tiene un claro problema, que es la ausencia de plumas en el cuerpo. No se sabe si Deinonychus las tenía en sí, pero todos sus parientes las tenían, así que las tenía que tener. El Deinonychus habría robado huevos del Acrocanthosaurus, no se sabe para nada. Me parecen además que son huevos demasiado grandes estos, y no se saben todos los dinosaurios carnívoros que se sentaran sobre sus huevos para calentarlos. Todos los dinosaurios no incubaban, los saurópodos, por ejemplo, no incubaban a sus crías, y además por ejemplo, también todos los ornitisquios no cuidaban a sus crías de la misma forma. Habían algunos, como el Mayasaura, que incluso tenían un cuidado paternal probablemente. A los 5 años el Acrocanthosaurus habría tenido el tamaño de un hipopótamo. Bueno, esto no se sabe mucho para esta especie, porque no está muy estudiado en sí, pero está cercano a este. Que Deinonychus cazara en manada es algo que tampoco se sabe, pero pudo estar tal vez la extinción de los saurópodos, está vinculada a la extinción del Acrocanthosaurus, si eran su presa los saurópodos, lo cual, bueno, no es certero, no se puede aventurar hipótesis sobre eso por ahora. Habían también en ese momento, después de desaparecer los saurópodos, quedó el Sauropelta, que estaba muy bien protegido, acorazado. Vemos alguna reconstrucción de un ataque del Acrocanthosaurus a un Sauropelta, pero
que la Crocantosaurus haya atacado un sauropelta y que nos muestren la transición de atacar un saurópodo a un sauropelta, bueno, también eso es algo que no hay en el registro, ¿no? Esto está bastante mal. Esto es muy poco científico. La serie debería ser más científica, más enfocarse en lo que se sabe. Bueno, finalmente la serie es muy entretenida, tiene muchos efectos especiales muy malos, se nota mucho en los animales terrestres y no tanto en el capítulo del Mosasaurus, seguramente porque el agua enmascara un poco los defectos. Otro aspecto negativo que dan por sabidos comportamientos de predación de los animales cuando no se sabe. En algunos casos son hipótesis, en otros ni siquiera eso. Lo plantean y lo inventan acá. También dicen, por ejemplo, que la especie de la que hablan fue la que colonizó, por así decirlo, los terrenos de Norteamérica cuando fueron parientes de su familia la que llegó allí en un primer lugar como especies invasoras. Así se los trata en ecología, especies invasoras. En el capítulo del Spinosaurus, por ejemplo, no exploran la hipótesis de los hábitos piscívoros de este dinosaurio cuando ya en el 2008, cuando es esta docuserie, ya se sabía que habían evidencias de hábitos piscívoros. La aparición de los distintos dinosaurios y el Forurrásido en el tiempo presente se ve bastante descolocado, pero digamos que es el tema principal de la serie, así que bueno, mucho no me meto ahí, es un poco para darle espectacularidad, ¿no? Así que la serie tiene algunas cosas buenas, muchas cosas malas, no diría que es la peor, pero en una tabla de series estaría de la mitad para abajo.